Bueno, continuando con nuestro servidor que ya habíamos levantado la vez pasada. Recuerden que la vez pasada nosotros en la clase anterior habíamos levantado nuestro servidor que se conectaba a nuestra base de datos que habíamos justamente creado con contenedores Docker en la clase previa a la anterior. Entonces, lo que nosotros habíamos hecho inicialmente era primero que nada chequear que nuestros contenedores estuvieran arriba. Para eso corríamos el comando docker container ls y eso nos decía que, bueno, tanto el contenedor de MySQL 5.7 como el contenedor de PHP están funcionando. Ya sabemos que con eso podemos ejecutar nuestro servidor. Entonces nosotros habíamos hecho esa comprobación primero y luego lo que habíamos hecho es, eh, habíamos creado en una ubicación de nuestro sistema un servidor de Node. Para eso habíamos corrido el comando npm init-y y luego habíamos creado el archivo server.js y habíamos instalado las dependencias de Express y MySQL 2, que nos iban a servir tanto para iniciar nuestro servidor Node usando Express y por otro lado el paquete MySQL 2 nos iba a ayudar a conectar a la base de datos. Entonces lo que habíamos hecho básicamente habíamos dicho que íbamos a crear una aplicación de Express que iba a correr en el puerto 3001. Le habíamos pasado la configuración de nuestra base de datos en la cual en nuestra base de datos estaba corriendo en localhost en el puerto 3306 y habíamos definido tanto usuario y contraseña y habíamos indicado qué base de datos. Después de eso, lo que habíamos hecho es crear un pool de conexiones. Para ello habíamos creado una variable del tipo constante pool, eh, pasándole la configuración de nuestra base de datos. De esa manera nuestro servidor se conectaba. Apenas iniciamos nuestro servidor veíamos que estaba corriendo en el puerto 3001, eso nos lo decía abajo, ¿sí? Lo que habíamos hecho posteriormente a eso fue crear dos rutas, una para obtener nuestros pacientes y otra para obtener nuestros médicos. En nuestro caso lo que habíamos hecho era crear eh, con queries acá dentro de PHPMyAdmin eh, datos para médico, el cual solamente habíamos ingresado uno y también habíamos insertado tres pacientes. Entonces las rutas que nosotros habíamos creado, que eran barra paciente y barra médico, nos ayudaban a nosotros para poder consultar cuáles eran los datos que estaban guardados en nuestra base de datos. Bueno, ahora lo que nosotros queremos hacer es... Ah, y adicionalmente lo que habíamos hecho era hacer las consultas usando nuestra extensión Thunderbird, donde teníamos guardado ya la consulta para paciente, que ahora la vamos a ejecutar. Nos devolvía los tres pacientes que tenemos cargados y también la consulta para el médico, que nos devolvía solamente un resultado que es el único médico que tenemos disponible. Entonces, habiendo dicho esto, lo que necesitamos hacer ahora es crear las rutas para que nuestro servidor pueda insertar datos en nuestra tabla sin que nosotros tengamos que hacer manualmente a través de PHPMyAdmin. O sea, la idea sería que nosotros consultemos una ruta, que hagamos una petición del tipo POST. Recuerden que nosotros estábamos haciendo peticiones del tipo GET únicamente hasta ahora. Entonces hagamos peticiones del tipo POST para que nuestro servidor, cuando nosotros le pasemos un body, tome de ese body los datos que le estamos pasando y los inserte dentro de nuestra tabla en nuestra base de datos. No se preocupen, lo vamos a ir haciendo de a poco. Y lo que sí vamos a hacer es, bueno, empezar. Bueno, lo que tenemos que hacer primero es, antes que nada, tenemos que recordar que los datos que nosotros le vamos a pasar a nuestro servidor van a ir en formato JSON. Entonces es importante que nosotros le digamos a nuestra aplicación que cuando recibe información va a ser en formato JSON. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, debajo de nuestra variable de tipo constante port, vamos a crear una nueva constante en la cual vamos a decir, perdón, vamos a agarrar nuestra variable app y le vamos a decir que va a usar use express.json. Con eso nosotros le estamos indicando en nuestra aplicación Express que seguramente vamos a recibir
consulta de tipo post que van a venir con un body en formato JSON. Con eso ya le decimos a nuestro servidor eso y con eso ya podemos empezar a crear nuestras rutas post. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la ruta para obtener, o sea, la ruta get para obtener los pacientes, así que para no salirme de esa línea de... Voy a crearlo acá abajo, ¿sí? Voy a crear acá una ruta para insertar un nuevo paciente, ¿sí? De la misma manera que hicimos con la ruta get, lo que tenemos que hacer es escribir up, llamando a nuestra variable express, y tenemos que escribir post. Antes habíamos escrito get, ahora escribimos post. De la misma manera que habíamos hecho anteriormente, tenemos que indicarle a qué ruta, que puede ser la misma, puede ser paciente, tranquilamente, que generalmente es lo que se hace, o sea, vos podés tener una ruta que sea paciente del tipo get y podés tener también la misma ruta paciente, pero del tipo post, ¿sí? El servidor va a saber automáticamente cuando vos estás haciendo un get o estás haciendo un post, así que no se preocupen por eso. De la misma manera que habíamos hecho antes, escribíamos rec, que va a representar al request, o sea, a la solicitud que estamos haciendo, y res, que va a representar a la respuesta que le vamos a dar a nuestro cliente. Entonces lo que hacemos después es una arrow function y abrimos llaves. Recuerden que todas nuestras sentencias siempre tienen que terminar con punto y coma. Bien, una vez que tenemos hecho esto, nosotros tenemos que entender de que en nuestro body, o sea, nosotros vamos a mandar en nuestra solicitud, en el body de nuestra solicitud, los datos que necesitamos insertar en la tabla, en nuestra base de datos. Por ello, lo que vamos a hacer es crear una constante, una variable tipo constante, donde vamos a desestructurar un objeto, que es el que nos va a llegar a través de nuestro body, con el nombre, el apellido y DNI de nuestro paciente. Recuerden, si ustedes van a phpMyAdmin, que esas eran las columnas que tenía la tabla paciente. O sea, la tabla paciente tenía un ID, que eso se va a generar automáticamente, un nombre, un apellido y un DNI. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, nosotros ya podemos decir que esa es la información que vamos a mandar en nuestro body. ¿Sí? Bueno, esto va a ser igual a lo que me venga en mi request, o sea, en mi solicitud, punto body. O sea, todo lo que venga ahí, seguramente va a haber algo que se llama nombre, algo que se llama apellido y algo que se llama DNI. Eso necesito desestructurarlo y crear variables para cada uno de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer después es, esto es una validación importante, vamos a validar que los campos son correctos. Entonces vamos a decir que if, con esto estoy haciendo una condición en JavaScript, estoy diciendo que si nombre no existe o si apellido no existe, usando el operador o, DNI no existe, entonces abrimos llaves, perdón, llaves, no corchetes, abrimos llaves, disculpen, me quedo acá, abrimos llaves y decimos que vamos a retornar, o sea, vamos a decir que el servidor retorne una respuesta, res.status 400, que quiere decir básicamente que no lo encontró. Y eso lo va a devolver en tipo JSON con el mensaje de que hay algún error en el campo. Hay algún error en alguno de los campos. Entonces es el error que vamos a devolver si tenemos ese problema, ¿sí? Bien,
habiendo hecho esta validación, podemos continuar con nuestro código. O sea, siempre fíjense que yo voy tratando de atacar los errores que podamos llegar a tener antes de escribir realmente el código si la consulta es correcta, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear un query, o sea, una consulta de SQL en la cual vamos a decir const query es igual a nuestra consulta, que va a ser básicamente cómo insertamos nosotros datos dentro de nuestra tabla. Decimos que insert into pacientes, recuerden, no recuerdo si se llama paciente o pacientes la tabla, lo cual es un dato no menor, tenemos que saber cómo se llama exactamente, se llama paciente, solamente se llama paciente, no pacientes. ¿Y qué vamos a insertar adentro de paciente? Vamos a insertar nombre, apellido y DNI, no DBI, DNI. Y vamos a decir los siguientes valores. O sea, dentro de estas columnas, que son básicamente las que nosotros tenemos acá, nombre, apellido, DNI, vamos a ingresar los siguientes valores. ¿Qué valores? Todavía no los tenemos, así que cuando todavía no los tenemos, lo que hacemos es pasar signos de pregunta que luego los asignaremos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo funciona. Entonces lo que hacemos es pasar signos de pregunta por cada uno de los valores que vamos a pasar, ¿sí? Entonces, esta sería nuestra consulta, que ahora la vamos a juntar con los valores y van a ver que ya la podemos hacer. Entonces, ahora lo que hacemos es llamar a nuestro pool de conexión, es decir, pool.query, tal cual hicimos anteriormente cuando estamos obteniendo datos de nuestra base de datos. Vamos a abrir paréntesis, vamos a pasar el query, o sea, la variable que creamos anteriormente, y también vamos a pasar los valores, que eso lo tenemos que pasar como si fuera un array, o sea, una lista. Entonces vamos a decir nombre, que esto va a hacer referencia a la desestructuración del objeto que hicimos anteriormente, apellido y DNI. Bien, esto obviamente, como ya venimos haciendo, vamos a decir que si llega a haber algún error o resultados, results, haga lo siguiente. Abrimos una arrow function, abrimos llaves, recordemos siempre poner los puntos y coma, y decimos que si hay un error, si el error existe, devolvemos un console error diciendo que hubo un error al crear el paciente, dos puntos, espacio, coma y el error, ¿sí? Con eso estamos asegurándonos de, por un lado, que se nos informe por consola cuál fue el problema. Caso contrario, perdón, después de hacer este mensaje en consola, lo que vamos a hacer es retornar al cliente, return, res. Perdón, punto status, o sea, vamos a devolver un código de estado 500, o sea, como que hubo un internal server error, se llama como que hubo un error del servidor, por eso no se pudo completar. Entonces, esto lo hacemos del tipo JSON y abrimos nuestras llaves, ¿no? Y decimos que el mensaje va a ser lo mismo que antes, o sea, que hubo un error al crear el paciente y que el error, eso lo separamos con coma, acá sí tenemos que poner
es nuestro error, ¿sí? Con eso ya estamos devolviendo a nuestro, lo que vamos a hacer para hacerlo más simple y para que funcione bien. Este return lo vamos a borrar y lo vamos a poner abajo después de haber puesto punto y coma acá. Entonces ahí recién vamos a retornar. Esto va a evitar que se nos bloquee nuestro servidor. Ahora, ¿qué sucede si no hay error? Si sale todo bien. Bueno, si sale todo bien, lo único que tenemos que hacer es devolver un 201. Entonces vamos a decir rest status un 201, quiere decir que fue creado, que funcionó. .json, abrimos llave y hacemos exactamente lo mismo. Creamos un mensaje en el cual decimos paciente creado con éxito, ¿sí? Y también si quiere podemos pasar información del paciente creado. Por ejemplo, podemos decir que el nombre del paciente es igual a. Esto es para poder insertar código dentro de un string. Entonces lo que hacemos acá es abrir llaves y abrir, perdón, ponemos signo pesos y abrimos llaves y decimos nombre y hacemos lo propio con el apellido. Entonces acá ponemos apellido. Bien, ya estamos con eso, con nuestro método para crear nuestros pacientes. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una prueba. Recuerden que a diferencia de una ruta get, yo no la voy a poder consultar desde mi navegador, o sea, pues el navegador solamente me va a permitir hacer consultas get, o sea, pero si yo quiero hacer una consulta o hacer una consulta post a mi servidor, o sea, mandarle datos en el body, lo voy a tener que hacer a través de, o bien un cliente, que puede ser una página web, o a través de, en nuestro caso, del Thunder Client, que es lo que vamos a hacer. Pero primero vamos a correr nuestro servidor, vamos a poner node.server.js. Si todo está bien, nuestro servidor va a levantar. Y lo que tenemos que hacer ahora entonces es irnos al Thunder Client, perdón, vamos a crear una nueva, new request, donde vamos a decir que apuntamos a HTTP local paciente, pero en vez de que sea get, y esta es la parte importante, que sea del tipo post. Y después nos vamos a venir acá a body y vamos a crear un body en el cual vamos a explicar qué datos vamos a pasar. Entonces, en nuestro body lo vamos a completar de la siguiente manera. Vamos a crear un JSON en el cual vamos a decir que, recuerden que esto tiene que ir dentro de comillas, nombre, dos puntos, dentro de comillas, comillas dobles, el nombre. Entonces vamos a decir, qué sé yo, Pepito, ¿sí? Para decir algo nada más. Después esto se separa con comas, vamos a poner apellido, nuevamente dos puntos, y pasamos el valor de apellido, que en este caso va a ser Pérez, ¿sí? Para decir algo. Y luego lo que tenemos que pasar es un DNI. Entonces vamos a pasar acá DNI, que para eso voy a revisar nuestra tabla. Es del tipo, voy a escribir una sentencia SQL, voy a decir describe paciente. Esto me va a describir de qué tipo es la tabla, con eso voy a sacar. Acá me dice que DNI es del tipo varchar, o sea, es un string. Tenía la duda de que fuera un número, porque tranquilamente podría ser un número el DNI. Bueno, minimicé todo sin querer, ahí lo abro. Entonces lo que hago acá es seguir copiando lo que estaba haciendo, dos puntos,
nuevamente abro comillas dobles y digo 32, 123, 321. Ese va a ser el DNI. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es creando un body para mi solicitud del tipo post. Ahora, cuando yo haga esto, pueden pasar dos cosas. O tenemos un error, que lo vamos a ver por consola, o se crea el dato en nuestra tabla paciente, en nuestra base de datos. Entonces vamos a mandar y nos dice que el paciente fue creado con éxito y que el nombre del paciente es Pepito Pérez. O sea, justamente lo que nosotros habíamos dicho que pasara si todo estaba bien. Que el paciente era creado con éxito y que el nombre me lo mencione en el mensaje. Entonces, ahora para comprobar que todo salió bien, porque tranquilamente esto pueden decir que salió todo bien, pero realmente no salió bien, nos vamos a nuestra base de datos y lo que podemos hacer es venirnos a nuestra tabla paciente y ver, y acá vemos que efectivamente funcionó y se agregó nuestro dato, o sea, nuestra línea a nuestra tabla paciente, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos algo terminado, ¿sí? Ahora, vamos a crear una ruta para el médico, ¿sí? Entonces, esto ya está. Básicamente tenemos que hacer lo mismo, por ello lo vamos a copiar para ahorrar tiempo. Vamos a copiar la ruta entera, que es una ruta de tipo post, pero en este caso va a ser para nuestro médico, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar todo acá. Ruta para insertar un nuevo paciente, no, médico. Paciente va a ser médico, o sea, va a ser una ruta del tipo post que se va a llamar médico, ¿sí? Ahora, ¿qué datos necesita el médico? El médico necesita unos datos adicionales. Entonces, por un lado tenemos el nombre, por otro lado tenemos el apellido, por otro lado tenemos la especialidad y por otro lado tenemos lo que es la matrícula. Entonces, nombre, apellido, especialidad y matrícula. Bien. Entonces, si alguno de estos datos no está cuando nosotros creemos o sea, en el body, cuando llegue la consulta al servidor y el servidor valide los datos y vea que alguno de estos datos no está, va a largar un error del tipo 400 diciendo que hay algún error en el tipo lookup. Entonces acá tenemos nuestro query abajo donde vamos a decir que esto ya no se va a insertar en paciente sino que se va a insertar en médico. Esto es especialidad y matrícula. Los valores, que en este caso ya no son 3, son 4, entonces tenemos que agregar un signo de pregunta más. Así. Y acá vamos a decir que acá creo que tuvimos un tema. Porque, claro, results no lo usamos en ningún momento. Bien, no pasa nada. Entonces, lo que hacemos acá es básicamente lo mismo, solamente que acá en el query, cuando estamos insertando, en vez de insertar el DNI, el DNI no existe en las columnas de la tabla de médico, decimos que vamos a pasar la especialidad y la matrícula. Listo. De la misma manera que hicimos con antes, decimos que si hubo un error, creando el médico, acá me había quedado mal, ponemos médico. Esto es por si tenemos algún tipo de error, mostrarlo en consola y devolver al cliente una respuesta del tipo 500. Y si está todo bien, médico creado con éxito. Muy bien. Bien, ya tenemos nuestra ruta médico también creada. Vamos a guardar esto. Recuerden que tenemos que parar nuestro servidor y volver a iniciarlo. Después vamos a ver cómo resolvamos esto más adelante. Y lo que vamos a hacer es esta ruta que era paciente, la vamos a copiar. Vamos a duplicar. Y le vamos a cambiar el nombre. En vez de que sea paciente, que sea médico, del tipo post. El body, bueno, de la misma manera vamos a tener que poner una coma acá, agregar un nuevo par de claves valor
En vez de que sea DNI, va a ser especialidad, que le podemos poner cirugía. Ya no se va a llamar Pepito Pérez, sino que se va a llamar Lionel Messi. Y que su matrícula obviamente va a ser la número 10. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos nuestro médico, Lionel Messi, que va a ser un... Haga esto no es especialidad, es especialidad. Si lo hubiéramos dejado como especialidad, solamente habríamos tenido un error. Y que su matrícula es número 10. Esta coma al final la borramos porque no es necesaria. Y vamos a probar mandar nuestra solicitud. Dice que hay algún error en el tipo de los campos. O sea, alguno de los campos no está bien. Vamos a ver nuestro servidor. ¿Cuál de ellos es el que está teniendo problemas? Pues tenemos nombre, apellido, especialidad y matrícula. Bien, vamos a ver. Vamos a venir a nuestra... Perdón, acá me olvidé de cambiar médico, por eso me tiró el error. No es paciente, sino que es médico. Ahora sí. Claro, estaba tratando de crear un paciente con los datos del médico, por eso me decía que había un problema. Ahora sí, dice que el médico está creado con éxito, se llama Lionel Messi. Entonces yo me voy ahora a la tabla médico, vemos que efectivamente se creó un nuevo registro en el cual hay una nueva línea donde está el doctor Lionel Messi, que es su especialidad de cirugía y que su matrícula es la número 10. Con esto entonces ya, bueno, creamos nuestras dos rutas post para crear pacientes y para crear médicos. Ya no necesitamos hacerlo a través de PHP esa era la idea de este video, poder crear estas rutas post. Lo que nos queda ahora, y no lo vamos a ver en este video, sino que ya lo vamos a ir viendo más adelante, es crear una ruta para crear un nuevo turno. Pero para eso necesitamos cierta información y además la consulta que vamos a hacer, el query SQL que vamos a hacer, es diferente a lo que venimos haciendo porque recuerden que tenemos que hacer una especie de inner join o tenemos que vincular las dos tablas que tienen relaciones, que tienen claves foráneas con las claves primarias de las tablas a cuales corresponden. Entonces ya la consulta que vamos a hacer va a ser un poco distinta. Pero por ahora la idea era justamente mostrar las rutas post, crearlas, verificar que están funcionando y a su vez ver que se crearon usando Thunderbird y mostrando el body de nuestra petición. Con eso terminamos el video de hoy.